Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de la representación exacta del Hijo de Dios. Es una copia exacta del Padre. Esto lo dicen también los unicitarios. La doctrina de la Trinidad enseña que el Hijo es una copia exacta del Dios y Padre. Eso también lo cree Julio César Clavijo de la IPUC. Sabemos que Julio César Clavijo estudió en una universidad trinitaria y luego se convirtió a los Solo Jesús. Vamos a leer de dónde saca Clavijo esta doctrina de que el Hijo es una copia. Él primeramente se basa en un documento que se llama El caso de la teología de la unicidad, por Steve Rich, del año 2016. Él escribió aquí 2106, pero él se refiere al año 2016. Todos los derechos reservados en el capítulo 1 del mismo libro con el mismo título dice Caso de la teología de la unicidad, pero está aquí en este blog traducido por Julio César Clavijo. El blog se llama Fe Bíblica. Vamos a entrar en materia lo que él habla acerca de Hebreos capítulo 3.1. Ojo con lo que voy a decir. Hebreos capítulo 3.1. Él toma Hebreos capítulo 3.1 de la palabra griega carácter, que significa copia exacta o representación exacta. Eso lo dice el mismo unicitario Julio César Clavijo. Entonces vamos a leer. Dice carácter, definición, según la concordancia exhaustiva del Strong. Concordancia exhaustiva del Strong. La breve definición de carácter es charakter. Es una charak, representación, ter exacta. Carácter es una representación exacta. Una impresión es algo copiado de un original. Escuchen lo que describe el mismo unicitario tomando doctrina trinitaria. Ya que ellos dicen que la doctrina trinitaria es una herejía, pero ellos hacen solamente copy-paste de lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero dicen que esa persona, que es la copia exacta, están diciendo que esa persona no está sola, sino que está con quién. Pero Clavijo antes decía que el Padre no era persona, ahora él dice que el Padre es persona y también tiene al Hijo como persona. Entonces aquí hay un original y tenemos una impresión copiada. Ambos son persona, el Padre es persona y el Hijo es persona. Pero ¿cuál es la persona humana? El Padre, que es el original, o la copia. Entonces la doctrina de la Trinidad está fuertemente sustentada desde el mismo griego de la palabra carácter, que significa que el Hijo de Dios es una copia exacta en todo del Padre. Pero Él no es solo, Él está, siempre ha estado con el Padre Celestial. Y se llama Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, representación exacta, una copia es algo copiado de un original. Cuidado con esta palabra, una impresión es algo copiado de un original, es decir, el Hijo de Dios. Él ya existía desde antes de la fundación del mundo. El mismo Hebreo lo está reconociendo como el creador del universo mismo. Que el Padre Celestial por medio de su Hijo creó el universo. Eso lo voy a mostrar ahora más tarde. Dice, el léxico griego de Thayer dice que carácter significa la marca, figura o letras estampadas en un sello o formada en él. Por tanto, universalmente una marca o figura quemada en Levítico 13:28. Entonces él está usando Levítico 13:28 para demostrar que eso es una copia. Dice, o estampada una impresión. Pero ellos tienen esa copia como algo impersonal. Porque ellos tienen al Padre como copia original, pero que la copia de ese original lo tienen como la persona del Hijo. Entonces, ¿quién es la persona? ¿El Padre o el Hijo? Si ellos dicen es el mismo Hijo, entonces ¿cómo puede ser el Hijo copia del Hijo mismo? Entonces, ¿quién es el que tiene la personalidad? El Hijo tiene su propia personalidad, porque Él dice yo no soy yo solo, y el Padre le habla también al Hijo. Entonces, esa copia que se llama Hijo de Dios es la representación del Padre acá en la tierra, que Él es el enviado. Vamos a seguir leyendo. Él dice, o estampada una impresión. La expresión exacta, la imagen de cualquier persona o cosa. Es decir, esa palabra griega carácter significa copia de persona, charácter. Ustedes saben que esa palabra carácter también en inglés significa personaje, pero en griego aquí está hablando de una copia, una representación precisa y exacta. Dice en cada aspecto. Recordemos que Jesucristo dijo, no que alguien ha visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, en Juan capítulo 6, 46. En el Juan capítulo 6,
Cuando Jesús habla, les dijo, ustedes han oído a Dios, pero le digo, no que hayan visto al Padre, es decir, que ahí les está hablando es otra persona, es decir, la copia del Padre, ese se llama Hijo de Dios. Pero Clavijo, vamos a ver cómo él tuerce el argumento de esta palabra griega. Del mismo modo, charach significa grabador, la herramienta o persona. Mire cómo grabador significa persona. Es decir, por ampliación, grabar, carácter, la figura estampada. Es decir, copia exacta. Es decir, carácter es la copia de la persona. Es decir, una copia de esa persona. ¿Verdad? Entonces Clavijo aquí, en su misma doctrina de la unicidad, copiando argumento trinitario, miren cómo ellos tienen al Hijo como una copia. Y dice aquí, figurativamente, una expresión exacta, la imagen misma. Pero él debe anunciar aquí la misma de su sustancia, ¿verdad? Entonces él dice, el profesor Barry Smith de la Universidad Bautista del Atlántico, estas universidades son trinitarias, esta Universidad Bautista del Atlántico es trinitaria, pero él habla de un profesor Barry Smith. Dice, escribió una exégesis sobre la carta a los Hebreos, capítulo 3. Dice, la palabra griega carácter. Mire cómo, entre comillas, Clavijo está citando lo que dijo el profesor de la universidad trinitaria, ¿verdad? Una universidad trinitaria. Dice, la palabra griega carácter puede significar la impresión literal de algo, pero no era una cosa. ¿Cómo les ocurre que María iba a tener el vientre como si fuera una impresora de carne, imprimiendo capa por capa una cosa? Porque ellos creen que el Hijo es una cosa, que es como un cuerpo, como una cosa. El Hijo de Dios es persona, es personal, tiene su propia conciencia y la misma Biblia lo enseña, lo define, que es distinta persona del Padre. La conciencia de Jesús, cuando Él dice, ahora me dejaréis solo, mas no estoy solo, sino que el Padre está conmigo, esa persona se llama Hijo de Dios, está diciendo que Él no es una persona sola y es la copia de la imagen del Padre. Carácter del Hebreos 1:3 dice, la palabra griega carácter que puede significar la impresión literal de algo, aquello que corresponde al molde. Entonces ellos tienen al molde como el Padre, ojo con esto, y tienen a la copia como el Hijo, pero ellos aquí en este texto vamos a leer cómo ellos tienen al molde como persona al Padre y a la copia como persona humana al Hijo. Entonces tienen dos personas, una persona molde, que sería la persona Padre, y tienen lo que es la copia o la impresión, que sería la persona humana, el Hijo. Pero Hebreos 1 nos dice que ese Hijo, por medio de Él se creó el universo. Ojo, con medio de Él se creó el universo. Entonces, el Hijo, antes de la encarnación, ya esa copia existe antes de la fundación del mundo. En relación con esto, se puede referir la impresión de un original. Es decir, ellos tienen al Hijo como una impresión de algo que es original. Y ellos dicen, Elkin, el original es el Padre. Y la impresión, la copia, es el Hijo. Pero ellos parece ser que no quieren entender que esa copia del Padre, que es el Hijo, tiene propia conciencia, propio sentir, y está hablando que lo enviaron y que es una persona que no es sola. Aquí el mismo Clavijo reconoce que es una persona humana, ¿verdad? Pero él tiene que decir si esa persona es divina, ya que ellos dicen el Hijo, esa impresión no es divina. Ellos dicen el Hijo, esa impresión no es, como decir, eterna, ¿verdad? Entonces se contradicen porque se supone que esa persona humana se supone que es el mismo Padre. Pues tendrían que decir que esa persona del Hijo es eterna porque es el Padre. Pero vamos a seguir leyendo el documento. Dice, esto es confirmado en una inscripción hallada en una estatua de Antíoco, que dice la imagen exacta de mi forma. Entonces ellos tienen que entender que una cosa es la imagen y una cosa es Antíoco. Si esta imagen hablara de Antíoco y dijera, yo soy el Hijo de Dios, y yo no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, entonces esta imagen, que es la copia, sería el Hijo de Antíoco. Entonces este ejemplo no les sirve a ellos, porque si esta copia o esta imagen hablara y dijera que preexiste antes de la fundación del mundo, se destruye la doctrina de la unicidad. Entonces ellos creen que esto les sirve para defender la unicidad, mientras que a ellos eso no les sirve, ¿verdad? No les está sirviendo. Habla de la palabra morfes y dice, aquí podemos ver que los antiguos griegos usaban a modo la palabra carácter.
como una imagen exacta, tal como la estatua de una única persona humana. Como tal, la estatua de una única persona humana. Entonces ellos tienen una persona humana, pero ellos dicen, no, no es divina, como queriendo decir, esta persona humana no es el Padre, porque va a morir. El Padre, pues, ¿cómo va a sufrir? Dicen ellos mismos, los unicitarios. Entonces ellos no quieren reconocer que hay una persona humana y que hay otra persona que es la divina, porque hay una copia de la otra copia. Si yo copio a una persona y lo presento y digo, esta persona es el Padre y esta persona es el Hijo, ¿cómo va a ser la misma persona? ¿Cómo va a ser la misma persona? Más aún cuando la copia, que es el Hijo, dice que Él está con el Padre y que el Padre da testimonio del Hijo. Entonces esa copia no es una cosa. Ellos mismos lo definen como persona humana. El mismo Julio César Clavijo dice, esto significa que Jesús es la exacta imagen visible del Dios invisible, sustancia, esencia del ser del Padre. Por tanto, la palabra carácter usada en Hebreos 1:3 demuestra que Jesús es la imagen del Dios invisible, pero ellos no entienden que decir imagen de Dios también se puede aplicar a Adán. Asimismo, esta copia exacta es imagen del Padre, pero no es la misma persona. Por eso Él dice y habla que Él es enviado, Él tiene propia conciencia. Él sabe quién es su Padre y Él sabe que Él se llama Hijo de Dios. La imagen exacta de la sustancia del Padre invisible como una persona humana visible. Una persona humana visible. Entonces aquí tenemos una persona humana visible y una persona del Padre invisible. Entonces allá hay dos personas, una persona invisible que no se puede ser vista y una persona que vino al mundo que sí fue vista humanamente. Entonces ellos tienen que entender que están cayendo en nestorianismo por creer que hay persona humana y está con una persona Padre, ¿verdad? Ahí tienen ellos dos Jesuses, un Jesús como persona humana creada en el vientre de María y como a la persona también del Padre. Entonces, ese Hijo ya existía antes de la fundación del mundo, porque en Hebreos capítulo 1 dice que ese Hijo, por medio de Él fue creado el universo y heredó todas esas cosas creadas. Demuestra que el Hijo de Dios es el resplandor de su gloria, la del Padre, y la imagen misma de su sustancia, la del Padre, como una verdadera persona humana que podría sufrir, orar, morir por sus pecados, por nuestros pecados. Entonces, esta persona, que es la imagen de Dios, dice que lo envió el Padre, que Él dice, entrego mi espíritu a las manos del Padre, es otra persona. Ya los unicitarios reconocen que es una verdadera persona humana. Ya vimos cómo algunos unicitarios están negando que Jesús tenía naturaleza humana o que no era un humano con tal de defender que era el mismo Padre hecho carne. Entonces aquí podemos ver que ellos tienen persona humana y persona del Padre. Recordemos que Clavijo antes no reconocía que el Padre era persona, pero ahora tiene la persona del Padre y una persona llamada Hijo de Dios, que es la que sufrió en el madero, copia del Padre. Ellos dicen, según Thayer, dice él aquí, según Thayer, brillo del griego apaugasma, en el contexto de Hebreos 1:3 significa totalmente, literalmente, el brillo reflejado. Entonces, ¿cómo María iba a dar a luz un brillo? Ese brillo lo tiene de antes de la fundación del mundo, porque el mismo Hebreos, en el verso 1 y 2, en el verso 2, lo está recalcando. Por eso Jesús en el huerto, cuando resplandecía, el Padre desde la nube de luz le dijo, este es mi Hijo amado. Ahí estaba el apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro. Pedro da detalle de cómo el Padre le habló a este Hijo que resplandece. Entonces este resplandor reflejado es de la persona que está brillando allí, que el Padre dice, mírenlo allí, este es el Hijo mío, en el cual yo me complazco. Entonces ese brillo le corresponde al Hijo, con brillo y todo es copia exacta del Padre. Dice aquí, porque el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, la imagen del Padre invisible con nosotros como el verdadero hombre. Si el Hijo de Dios fuera un presunto Dios coigual distinto, supuesto, la supuesta segunda persona del Hijo, entonces mire cómo ellos niegan que es una segunda persona. Entonces ellos tienen que entender que hay una primera persona que dice yo soy el Padre, y hay una segunda persona que a la que Él le habla que dice tú eres mi Hijo. Entonces ellos quieren torcer la gramática
Cuando el tú significa segunda persona, y esa segunda persona, tú eres mi hijo, se refiere al que está resplandeciendo, al Hijo de Dios, al que ellos llaman copia exacta del Padre. Entonces él tendría que tener su propia claridad y gloria. Mire cómo ellos quieren negar que el Hijo no tenía propia claridad de gloria. Si el Hijo es copia del Padre, pues está copiando su persona y está copiando todas las propiedades del Padre y está copiando también la claridad de lo que ellos niegan y copiando esa gloria del Padre. Dice, en vez de simplemente reflejar brillo de la gloria divina sustancia del Padre como una persona humana. Entonces ellos están negando que el Hijo tenía su propia gloria, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, glorifícame con aquella gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese, un resplandor. En Mateo 17 vemos cómo el Hijo de Dios resplandece, pero sigamos adelante. Dice, por lo tanto el Hijo de Dios no puede ser, dice el unicitario, otra divina persona distinta y coigual. Ahora, ellos dicen que el Hijo de Dios no es divina persona. Ellos dicen que el Hijo de Dios no es divina persona. Y tienen ellos mismos la copia de la persona del Padre. Tienen allí el carácter que es la copia exacta representación, como ellos mismos leímos arriba, del Padre lo está representando. Y ellos dicen que no es una persona divina, pero tienen otra persona que sí es divina, la del Padre, ¿verdad? Y él habla de los trinitarios, dicen, por lo tanto el Hijo de Dios no puede ser otra divina persona distinta o coigual, como los trinitarios suponen, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, pero Él tiene un Dios que lo envió. Emmanuel, Dios con nosotros, es la copia del Padre, el carácter, como dice la misma Biblia. Pero Jesús mismo dijo, nosotros somos uno, nosotros es plural de personas. Entonces los unicitarios están negando al Padre y negando al Hijo, el cual es la copia. Ellos mismos saben que es la copia. Copia la persona del Padre, es una copia de la persona del Padre. Dice Dios con nosotros como hombre total y completo. Pero hay que preguntar si este Emmanuel es una persona divina. Él dirá, no, Emmanuel no es una persona divina porque es un hombre. Ellos dicen, ese hombre no es divino. Pero entonces ahí estarían diciendo que Emmanuel no es divino. Miren cómo se puede refutar esas confusiones de los solo Jesús. Dice Hebreos 2:17, entonces, ¿qué pasa? Que aquí los unicitarios están negando la deidad del Hijo de Dios, negando que tiene todas las propiedades del Padre, todo lo que es su esencia divina y su sustancia, ¿verdad? Porque ahí habla copia exacta de su naturaleza, de su sustancia. Entonces aquí tenemos que ellos mismos dicen que es la representación exacta del Padre, pero ellos no reciben esa gloria del Hijo de Dios como persona, sino que dejan a una sola persona, a la del Padre, y eliminan a este que vino a representarlo, cayendo en espíritu de anticristo. Bueno, Dios les bendiga, les habló su